del mundo del 2026. 6 de la mañana, 12 minutos. Gracias a quienes continúan con nosotros en esta emisión de las noticias de la mañana. Comenzamos hablando de economía porque ha sido la información más resaltante de las últimas horas relacionada con una medida que está preparando el gobierno. Ya lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en lo relacionado al intento de recaudar la misma cantidad que se pretendía ingresar a las arcas oficiales por medio de la reforma tributaria que, recordemos, se hundió la semana anterior. El gobierno ya tomó la decisión de declarar la emergencia económica y que busca recaudar aproximadamente 16.3 billones de pesos. ¿Qué implica esta noticia? Nos lo detalla Marcela Peña. Impuestos porque el Congreso hundió la reforma tributaria. No, señores, se equivocan, porque el presidente Gustavo Petro está listo para sacar esos impuestos por decreto, acudiendo al estado de emergencia económica. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo acaba de anunciar el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Un presupuesto desfinanciado de 16.3 billones. Por lo tanto, vamos a procurar que a través de la emergencia económica y de los decretos reglamentarios de esa emergencia en los cuales se establezcan las medidas tributarias, podamos compensar esos 16 billones que fueron desequilibrados por parte del Congreso de la República. Los decretos de emergencia, esperamos hoy estar ya presentando el decreto de emergencia económica y esperamos a más tardar los primeros días de la próxima semana estar ya emitiendo los decretos reglamentarios. Ávila espera recaudar unos 16 billones de pesos. ¿Cómo puede hacerlo? Nos explica el experto en finanzas públicas, Germán Machado. El gobierno podría crear por decreto nuevos impuestos, cambiar tarifas de impuestos existentes, modificar condiciones y básicamente cualquier cosa que le pueda generar ingresos sin necesidad de pasar por el Congreso. En el gobierno son conscientes de que esta jugada se puede caer en la Corte Constitucional y tal vez por eso la declaran justo en el momento en que los magistrados de la Corte Constitucional salen a vacancia judicial. Solamente hasta el 10 de enero podrían sentarse a revisar el tema, pero además cuentan con tiempo a su favor, porque mientras no exista un fallo que tumbe la declaratoria de emergencia o sus decretos, el gobierno puede cobrar los nuevos impuestos y gastárselos. Les voy a poner un ejemplo. Este año el gobierno decretó la emergencia por la situación de orden público en el Catatumbo en febrero. 7 meses tardó la Corte Constitucional en determinar que esa declaratoria había sido legal y que los impuestos podían cobrarse. Gracias, Marcela, por esa información. Y frente a esta situación ya comenzaron a reaccionar los diferentes gremios económicos del país e incluso el presidente del Congreso, Lidio García, se ha pronunciado argumentando que no hay una causa excepcional o una medida, una situación sobreviniente que implique la necesidad de declarar esta emergencia económica. ¿Qué están diciendo los gremios, Alejandra Bello? Miguel, buenos días. Pues sí, las reacciones de los gremios ante este anuncio no se hicieron esperar y desde distintos sectores la principal crítica apunta a que la medida no cumpliría con los requisitos constitucionales. La ANDI advirtió que no existe un hecho sobreviniente grave e imprevisto que habilite al gobierno a acudir a esta figura excepcional. Según el gremio, las dificultades fiscales actuales responden a decisiones del propio gobierno y no a una crisis repentina. En la misma línea, el presidente de ANDEC, Alejandro Castañeda, aseguró que fabricar la crisis para luego decretarla como emergencia es manosear a la Constitución y advirtió que antes de poderes extraordinarios existen herramientas ordinarias. Abro comillas, hay fragilidad fiscal, sí, pero estructural, previsible y autoinfligida. Derroche, deuda más cara, presupuestos inflados, metas irreales y mala focalización del gasto. Perder una ley de financiamiento no es una catástrofe, es democracia. Antes de poderes extraordinarios están las herramientas ordinarias, recortar gasto improductivo, ajustar un presupuesto desbordado y mejorar la administración tributaria, aseguró Castañeda a través de su cuenta de X. Por su parte, en el ámbito político, el presidente del Senado,
Lidio García rechazó esta posibilidad de que la emergencia económica se use para imponer una reforma tributaria al considerar que afectaría la separación de poderes. Abro comillas, como presidente del Congreso rechazó cualquier intento del gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir los déficits presupuestales. No permitiremos que un estado de excepción premie la irresponsabilidad fiscal ni nos traslade la obligación de cubrir con más impuestos las consecuencias de una gestión presupuestal deficitaria, indicó el presidente. Por último, la presidenta de AmCham, María Claudia Lacutir, afirmó que sí hay fragilidad fiscal, pero eso no significa que exista un escenario constitucional de emergencia económica. Son las diferentes reacciones que por supuesto van a seguir aumentando, y frente a esta situación que evidentemente tendría que evaluarla la Corte Constitucional, como también tiene otros chicharrones, como incluso la reforma pensional sobre la cual aún no hay una decisión, el presidente de la Corte, precisamente el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando citar a una sala plena extraordinaria la próxima semana para comenzar con urgencia el trámite de la discusión de la emergencia económica en caso de que el gobierno expida el decreto correspondiente. Una información que reveló anoche el director del sistema informativo de Blue Radio, Ricardo Ospina, y precisamente esto, si ya el presidente de la Corte lo está evaluando, al llegar oficialmente el decreto es porque está entendiendo la gravedad de lo que esta medida implica. Y cambiando de temas económicos, pasamos al tema político, porque ya los partidos conservadores, liberal y Cambio Radical anunciaron oficialmente que no van a participar en la consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo, para la cual habrían ya expresado su voluntad ante el Consejo Nacional Electoral, y ya le notificaron precisamente al CNE que no van a participar en una consulta como lo habían indicado inicialmente. Mateo Piñeros. Pues son 3 los partidos que se bajaron de la consulta interpartidista del 8 de marzo. Cambio Radical, el Partido Liberal y los conservadores le enviaron cada uno por aparte una carta al Consejo Nacional Electoral en la que desisten de su intención de ir a una consulta. Es importante recordar que el Partido Liberal aún no tiene candidato presidencial, tampoco Cambio Radical, y el Partido Conservador aún no ha elegido a su candidato. El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, esta semana ya había adelantado una idea que tenían en la colectividad, y era ir a una encuesta. Encontré que ya no hay consensos para actuar en la consulta interpartidista y que de pronto nos situamos más cerca del ala de una encuesta, y creo que ese sería un mecanismo expedito, una encuesta entre diferentes partidos, diferentes precandidatos, y pues hoy veo remoto que participemos en esa consulta interpartidista. Mientras tanto, en las últimas horas se dio una reunión entre los 6 precandidatos de la Gran Consulta por Colombia con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la senadora Paloma Valencia, ambos candidatos presidenciales. Sin embargo, aún no hay acuerdo para que ellos dos hagan parte de esta alianza. Pinzón se ha dicho en diferentes oportunidades que respeta a los precandidatos de esa coalición. A mí esa consulta que se ha armado me genera mucho respeto. Ahí hay personas que aprecio, que les tengo la más alta consideración, y me alegra que estén ejerciendo ese liderazgo que me parece que coincide con las posiciones que yo mismo le he planteado al país de la necesidad de una gran coalición democrática. Recordemos que en esta coalición están Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, y en las últimas horas se unió Daniel Palacios. Mateo Piñeros, Blue Radio. Gracias.